Bueno, pues muchas gracias primero a Jaime por esta hermosa invitación y muchas gracias a la Universidad Indígena por haberme pues dado el honor de estar con ustedes el día de hoy y acompañarlos en este proceso también de formación que están cursando todos los aquí presentes. También entiendo que hay invitados externos. Agradezco mucho el poder estar y compartir, ¿saben?, con ustedes, porque efectivamente Bolivia es para mí una tierra que amo especialmente y a la que le debo muchísimo de, de lo que soy hoy, en realidad. Y bueno, para corregir, no tengo tantos libros publicados, pero yo ya me chayé con eso el día de hoy, así es que me voy feliz y digo amén, que así sea, hayaya. Tenemos pocos libros, pero siento que sustanciosos y espero, seguimos trabajando para que puedan ser mucho más pronto. Y bueno, el día de hoy se me ha invitado a conversar con ustedes de un tema para mí muy importante y yo siento para el mundo también muy importante, que es el tema de la comunidad. La comunidad y el capitalismo, la modernidad. Así que el día de hoy, además, en esta coyuntura que atravesamos en América Latina, en esta coyuntura que atraviesa Bolivia, para mí es realmente pues un gran honor el poder dirigirme a ustedes, que son actores de una de las revoluciones más importantes de este siglo XXI. No sé si se ha tomado suficiente conciencia de lo que significa el proceso de cambio en todos los espacios académicos, formativos, políticos, sociales y de participación, porque realmente ha sido de inspiración de muchos otros procesos y siento que abrió un camino muy importante para lo que tenemos hoy en América Latina, que no es poco. Yo diría, el mundo voltea a América Latina buscando justamente luces para la construcción de una alternativa, no solamente más allá del capitalismo, sino de la modernidad como proyecto civilizatorio. Vamos a pedir si pudiéramos cerrar los micrófonos para que se pueda escuchar bien. Muchas gracias. Y bueno, quisiera yo empezar la sesión de hoy justamente hablando sobre la modernidad. Este proyecto civilizatorio en el cual vivimos, que comenzó hace 500 años con la llegada de Europa a nuestro continente, en donde poco a poco inició un proceso de globalización de un modo de vida en concreto. Pero este modo de vida implica también justamente un modo de conocimiento, un modo de entender la economía, de entender la política, de entender las relaciones interpersonales. Es decir, cuando hablamos de modo de vida, queremos realmente, digamos, señalar todas estas instancias que el ser humano necesita construir para poder vivir. Y hay una coherencia justamente en todas estas áreas de la vida. Entonces, la modernidad fue un proyecto, bueno, fue y es
porque continúa hasta el día de hoy, un proyecto de dominación que significó justamente comprender al ser humano de una manera totalmente distinta a como se le había comprendido hasta ese entonces. Prácticamente en todos los lugares del mundo anteriores a la modernidad había una comprensión de la naturaleza como madre. En nuestro continente, bueno, es mucho más claro y bueno, al interior de Bolivia, pues ustedes nos han regalado una hermosa palabra que hoy retumba por toda la tierra, que es Pachamama. Y que justamente nos significa algo, digamos, tan sagrado, tan complejo, que es difícil poderlo realmente explicar simplemente diciendo madre naturaleza, porque es mucho más que eso. Pero lo que yo quiero señalar en este punto es justamente que antes de la modernidad, el ser humano se comprendía como hijo de la Pachamama. Y esa relación filial automáticamente nos hacía entendernos como seres humanos en una relación también de hermandad entre unos y otros. Si todos somos hijos de la misma madre, entonces todos somos hermanos. Y la política, entonces, partía de ese principio, de que somos hermanos. Y el día de hoy, yo vengo a recordarles justamente esa profunda enseñanza que nos ha dado los Andes y que nos recuerda los Andes a todo el mundo, pero que pareciera hoy día que de pronto nos vamos olvidando de ese tipo de verdades que son tan profundas y que de pronto se nos escapan justamente ante el velo que pone en nosotros la modernidad. Somos hermanos y tenemos que construir una política que nos recuerde esa hermandad. El ser humano, entonces, como hijo de la misma madre, como hermano, no solamente entre unos y otros, sino también con otro tipo de relaciones que Juan José justamente reconstruía y hablaba, Juan José Bautista, me refiero, filósofo boliviano, que muchos de ustedes conocen, que ganó el Premio Libertador al pensamiento crítico, uno de los pensadores críticos más importantes del siglo XXI y que es felizmente y orgullosamente boliviano. Él hablaba de una comunidad de vida, porque no solamente estamos llamados a reconstruir comunidades humanas, sino que ustedes saben muy bien que si la naturaleza es madre y además ella nos regala tíos y tías, abuelos y abuelas, somos entonces una gran familia, una gran comunidad y tenemos que construir la política desde ahí. Justamente la modernidad produjo un tipo de economía. Y este tipo de economía es lo que hoy llamamos capitalismo. El capitalismo y la modernidad como tal se encargaron de destruir las comunidades en todos los lugares del mundo. Esa es como una de las cosas que más, de manera más fuerte señalaba Juan José Bautista. El capitalismo necesitó destruir las comunidades porque justamente para que el ser humano pueda
venderse, tiene que estar desprovisto de todo. Tiene que estar sin comunidad, sin tierra, sin nada. Con la única, digamos, con la única posibilidad de vender su fuerza de trabajo. Entonces, el capitalismo necesita huérfanos, necesita individuos. El individuo justamente es una construcción del ser humano, haciéndole olvidar el sentido comunitario como esencia del ser humano. En la modernidad, por eso, nos comprendemos como individuos. Y el individuo tiene una característica muy particular que es autocentrado, es decir, que se ve a sí mismo como principio y fin, de manera que pone toda la realidad al servicio de su propio interés. Entonces, el individuo necesariamente va a tener relaciones cosificantes, o sea, me refiero a relaciones en donde el otro ser humano no va a ser comprendido en toda su dignidad, sino más bien será puesto como un medio. Digamos, si yo me pongo como el individuo, entonces me acerco a los otros seres humanos, pero con un afán de ver qué puedo yo obtener de ellos. En ese sentido decimos que los volvemos cosa, los volvemos objeto. No les dotamos de esa dignidad, sino más bien que los vemos según cuál es mi interés, qué puedo sacar yo del otro ser humano. Entonces los individuos, cuando entretejen, ¿no?, sus relaciones interpersonales, construyen lo que hoy llamamos sociedad. Es decir, y Juan José Bautista hacía muchísimo énfasis en esta distinción. Yo les recomiendo mucho que busquen el libro ¿Qué significa pensar desde América Latina?, de Juan José Bautista. Y yo diría una lectura obligada de todo boliviano es Crítica de la razón boliviana, porque es para mí uno de los libros más importantes que se han escrito a nivel mundial. Y entonces Juan José Bautista hacía esta distinción entre sociedad y comunidad. Justamente hemos perdido el sentido comunitario en la modernidad y hemos reconstruido nuestras relaciones como sociedades. Las sociedades están entonces construidas a partir de individuos que se cosifican unos a otros, que cada uno busca su propio interés. Entonces, digamos, cuando tratamos de dibujar el modo como se da la relación entre las personas, vemos que hay digamos, una relación en donde es imposible realmente salir como del propio quicio del ego. Estamos tan acostumbrados, es decir, estamos tan habituados a vivir de una manera moderna que lo hemos completamente naturalizado. Hay además mucha teoría que justamente apoya esta comprensión, de manera que tenemos muy atrofiada nuestro acceso a la realidad. Porque cuando abrimos los ojos y vemos la realidad siempre a partir de una concepción de vida. Entonces, si hemos nacido al interior de la sociedad moderna, abrimos los ojos y todo lo que vemos son objetos, cosas, individuos. La pregunta es, ¿cómo podemos reeducarnos? ¿Cómo podemos despertar y abrir los ojos y ver
desde la esencia del ser humano, es decir, desde un sentido comunitario, por ejemplo. Pero más aún, Enrique Dussel nos decía que hace 3.500 millones de años, una célula despertó a la vida. Y de esa célula venimos todos. Es decir, hace 3.500 millones de años comenzó la vida su proceso de complejización, del cual nosotros somos parte. O sea, la vida ha seguido viviendo de una manera ininterrumpida desde ese momento hasta el día de hoy. Entonces, esto quiere decir que somos todos una misma vida, aunque nos veamos todos distintos, aunque nos veamos separados unos de otros, hay conexiones que son mucho más profundas y para las cuales necesitamos ir aguzando el ojo, la mirada, el sentido, la racionalidad, para poder ver esas relaciones que nos atraviesan y que son constitutivas nuestros. Entonces, si todos somos una misma vida, decía Enrique Dussel, en realidad la razón humana es una astucia que desarrolló la vida para poder hacerse cargo de sí misma, para ser responsable de sí misma. Entonces, en el ser humano, la vida cobró conciencia de sí misma y cobró también responsabilidad. Esa es la tarea que nos toca, la menuda tarea que nos toca, hacernos cargo de la vida. Y hay un concepto que me parece un bonito concepto y que ha desarrollado Rafael Bautista, hermano de Juan José. Y él habla de criar la vida. Entonces, el ser humano está llamado justamente a ocupar ese lugar. Y tenemos que saber en qué consiste. Y lo primero que tenemos que hacer para poder ocupar ese lugar es dejar de ser individuos. Es dejar de vernos separados unos de otros. Es renunciar justamente al ego moderno. Los pueblos originarios tienen mucha conciencia de lo que esto significa y mucha experiencia, mucha política, mucha economía comunitaria. Y tenemos que aprender a pensar desde ahí. Porque también hay que decirlo que la modernidad ha ido penetrando también al interior de nuestras comunidades. Y hemos ido perdiendo esa sabiduría también. Es decir, encontramos esas contradicciones, encontramos al interior de nuestras comunidades también egos modernos y sociedad moderna. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para reconectarnos desde ahí? Y bueno, no hay en realidad una respuesta única, porque hay que hacerlo en muchos sentidos. Y la conexión no es una conexión. Es decir, es algo así como abrir las raíces y aprender a conectarse con la realidad. Y tenemos que entonces ir desarrollando una economía comunitaria. Tenemos que desarrollar una pedagogía comunitaria. Y bueno, o sea, en todo el sentido de la reproducción de la vida, tenemos que pensarnos de manera comunitaria, lo cual no va a ser sencillo, porque tenemos 500 años de velo.
500 años de contraeducación, 500 años de individualismo, de lógicas y políticas de la guerra. Y esto se ha vuelto nuestro sentido común. Y es por eso que lo que nos toca, o sea, la revolución profunda y el proceso de cambio, no se juega solamente en las instituciones. El proceso de cambio se tiene que jugar también en la lucha política, se tiene que jugar también en cómo llegamos a los consensos, en cómo construimos un proyecto. Se juega en cómo somos, en cómo reproducimos la vida, en cómo comemos. Es decir, en todas las dimensiones de la vida. Y por eso es una revolución tan compleja, que nos requiere tanto. No nos basta entonces ganar unas elecciones. No nos basta seguir lo que dice el líder. El pueblo tiene que despertar. Y los líderes, en esta producción de una política comunitaria, tienen que llenarse de pueblo. Y esto significa que las individualidades pasen a un segundo plano. Que los liderazgos asuman lo que decían nuestros zapatistas del mandar obedeciendo. Hay un trabajo realmente muy profundo que tenemos que llevar a cabo. Porque la modernidad ha penetrado hasta lo más recóndito de lo que somos. Ha penetrado hasta nuestros sueños despiertos, decía Juan José Bautista. Porque soñamos con los sueños de la modernidad, soñamos con el éxito, soñamos con la abundancia económica, no, ni siquiera con la abundancia, soñamos, porque la abundancia puede ser de bendición, pero aquí es la abundancia en la competencia. Es el yo soy si tú no eres, como decía Franz Hinkelamer. Y el yo soy si tú, no, es el yo soy si tú no eres, exactamente. Y la comunidad se construye justamente de la manera contraria, que es el yo soy si tú eres. Entonces la política no la podemos construir en una contradicción que no se resuelve. Aquí hay que dar ejemplo de lo que significa hacer política desde la comunidad. Y a Bolivia le toca, porque tiene una gran experiencia, una experiencia milenaria que tiene que recordar. Y es importante que lo haga, porque el mundo no tiene muchos recursos para pensarse desde la alternativa. Pensemos que la modernidad ha penetrado todo el mundo y lo que tenemos, los lugares desde donde podemos pensarnos de una manera distinta, están realmente como en peligro de extinción. Y son justamente las comunidades. Si perdemos el sentido comunitario, ha ganado la modernidad. Pero entonces quiere decir que si nosotros abrazamos una política del ego, una política de la lucha, una política de la destrucción del otro, entonces quiere decir
que tenemos el problema adentro, que la modernidad nos ha penetrado y tenemos que hacer un exorcismo mayúsculo, porque si no, entonces cuando lleguemos a las instituciones del ejercicio del poder, lo que vamos a hacer va a ser perpetuar lo mismo que la modernidad. Y podemos llamarnos de izquierda y podemos llamarnos como nos queramos llamar, pero vamos a seguir reproduciendo la misma lógica. Es decir, se tiene que notar en las prácticas políticas el sentido comunitario. Hay un libro que yo siempre recomiendo y sobre todo en estos espacios, porque aquí hay esta es como una mina, yo siento. Ustedes son como una mina y tenemos que alimentarla, porque ustedes pueden entender cosas que en otros lugares no se entienden, porque ustedes tienen experiencia comunitaria. Entonces, este libro del que les hablo se llama Filosofar en clave tojolabal. Búsquenlo, está en internet. Podemos a lo mejor poner aquí la liga en el chat. Si alguien lo encuentra, sí la puede compartir. Este libro es un libro que reflexiona sobre cómo se piensa desde la comunidad tojolabal. Los tojolabales son pueblos mayas en México, bueno, en el sureste mexicano, pero que también llegan a Centroamérica. Y hay una anécdota muy hermosa que yo quiero recordar aquí porque nos sirve para pensar. Y es la anécdota con la que empieza el libro. Se llama Filosofar en clave tojolabal. Y la anécdota es la siguiente. El autor dice, yo llegué en mi primera experiencia con las comunidades mayas, llegué a Chiapas, me parece, y llegó a una comunidad, él tenía que viajar, encontrarse con gente y tenía que todavía seguirse transportando a otro lugar. Y llegó en mitad de una asamblea. Y en la asamblea, era un verdadero caos. O sea, a los ojos de cualquiera que venía de fuera, o sea, eso era algo como incomprensible. Todo el mundo hablaba a la vez y era así como un barullo, decimos en México. Y dice, yo no entendía nada porque estaban hablando en su lengua originaria. El autor se llama Carlos Lenkenstorff y él es un austriaco que se hizo tojolabal. Porque eso puede ser, es decir, nos podemos transformar, podemos llegar a tal punto de trabajo espiritual, subjetivo, humano, que podemos realmente transformar nuestra vida. Y entonces él contaba que estaba en medio de este barullo, este lío, este caos. Y bueno, él se sentó a mirar la asamblea y todo el mundo hablaba y había una palabra que resonaba así, pero de manera muy llamativa. Y era un tal tic. Entonces, eso se escuchaba como tic, 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 tic. Decía él, bueno, ¿qué querrá decir? ¿No? Esa palabra que todo el mundo repite tanto. Entonces, bueno, empezó como a bajar el barullo. Cada vez hablaba menos gente, pero seguía la palabra tic por todos lados. Y bueno, así fue bajando, se escuchaba aquí, hablaba uno, hablaba otro, hasta que de pronto se levantó una persona y empezó a hablar. Todo el mundo escuchaba y entonces dijo tic, 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 tic. Bueno, dijo muchas más cosas, pero bueno, para hacer la alusión de la palabra. Y terminó hablando y todo el mundo quedó callado. Y dijeron, bueno, se acabó la asamblea, entonces nos fuimos. Para mí yo no entendí nada de lo que pasó.
Y cuando íbamos de camino al otro lugar, yo le pregunté pues a la persona con la que iba qué era todo eso, qué había pasado, cómo es que habían llegado a un acuerdo, o sea, después de ese caos. Entonces, y le pregunté, bueno, pero primero respóndeme, ¿qué quiere decir TIC? Y entonces me respondió, quiere decir nosotros. Pues entendí menos aún, porque no tenía ningún sentido que todo el mundo hablaba al mismo tiempo y decía nosotros, 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 nosotros. Y dice, pero después fue entendiendo que la manera como ellos van dialogando y van construyendo el consenso es que nadie va a la asamblea a imponer su idea, sino que van a la asamblea a hacerse comunitarios. Es decir, van a la asamblea a construir entre todos un acuerdo que no puede ser o no puede salir de ninguna cabeza singular, sino que va a salir, el acuerdo final va a ser producto de la discusión y de la construcción comunitaria. Y la vamos a hacer entre todos. Entonces, cuando ellos salen de la asamblea, salen todos transformados. Pero ¿qué pasa en nuestros espacios políticos modernos? Pasa que yo llego, ¿no?, a la asamblea a imponer mi verdad y hago todos los lobbies, ¿no?, necesarios, o sea, todos los acuerdos anteriores, trato de llegar justamente a la reunión ya habiendo planchado, decimos en México, planchado la reunión, o sea, ya habiendo poniéndome de acuerdo con otros de que todos se van a sumar a mi acuerdo y vamos con la idea de vencer, o sea, con la idea de ganarle al otro. Y entonces es muy distinto porque no hay ninguna construcción comunitaria. Hay un aplastamiento de la comunidad por el individuo. Entonces, hay un cambio de paradigma que tenemos que hacer para poder hacer una política nueva. ¿Que cuesta más trabajo? Claro que cuesta más trabajo, pero es más verdadero y dura más en el tiempo y nos vuelve a todos responsables, porque de eso se trata. Pero la modernidad está demasiado acostumbrada al individuo y al ego moderno, y entonces no sabemos construir comunidad, no sabemos ser nosotros, sino que somos continuamente un yo que se opone a otro yo y que es justamente a pesar del otro yo. Y esto tiene que cambiar si es que queremos construir lo nuevo, si es lo que queremos realmente hacer una revolución. Porque entonces, haciendo la política de siempre, con el ego moderno de siempre, pues vamos a seguir produciendo lo de siempre. Queremos llegar a un lugar distinto, pues tenemos que ser distintos. Se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar en la discusión, en el llegar a los acuerdos, en el contenido de los acuerdos. Se nos tiene que notar a cada momento. Y bueno, este es un proceso y todos tenemos que estar en aprendizaje. Es decir, esto no se va a lograr de la noche a la mañana, pero aquí en Bolivia hay materia, o sea, aquí en Bolivia hay experiencia, hay historia de eso. O sea que no, si yo fuera a otro lugar, si yo estuviera dando esta conferencia en Nueva York, bueno, yo creo que me entendería en la mitad,
o no me entenderían, o dirían de qué planeta está hablando esta persona. Pero yo sé que aquí ustedes me entienden muy bien, porque es parte de nuestra experiencia. En América Latina no nos hemos olvidado de la raíz, la tenemos. Tenemos familias y se trata justamente de engrosar esas raíces y de engrosar esos vínculos y de ponerlos por obra y de empezar a hacer política desde ahí, de construir economía desde ahí. Porque si no, cualquier tipo de proyecto que queramos hacer va a ser al final una recaída en lo mismo, en la modernidad. Esta palabra tan engañosa, porque cuando uno la nombra, fíjense cómo o sea, la pusieron para que cuando uno la nombre, uno automáticamente piense que está hablando de algo positivo, ¿no? De algo universal, de algo racional. Eustaquio, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? A lo mejor el anfitrión puede apagárselo. Creo que es más fácil. Gracias. Entonces, bueno. Ahora bien, pero seguimos con el problema. A ver, ahí está. Muchas gracias. Ahora bien, decíamos, esta modernidad que tiene un nombre que nos engaña, porque parece algo muy buenísimo, o sea, justamente se nos ha educado en el sentido de que lo moderno es lo mejor. Uno quiere tener el celular más moderno, el carro más moderno, ¿no? Las carreteras más modernas. Y entonces pareciera que todo lo moderno es una maravilla. Pero justamente de lo que se trata es de introducir ideológicamente una visión de mundo. Porque ¿qué pasa si lo moderno, o sea, lo nuevo, es lo mejor? Entonces eso significa que lo anterior era peor. En nuestros pueblos, que tienen mucha historia, pues son peores. O sea, a los ojos de la modernidad, nuestros pueblos están superados, son, son atrasados, son inferiores. Pero todo esto es un trabajo ideológico que se ha hecho. Porque fíjense, por ejemplo, en náhuatl, para decir lo que es la verdad es lo que tiene raíz. Es decir, es lo que viene de antes. O sea, entre más historia tiene, más verdad tiene. Lo nuevo tiene poca historia. Entonces, tiene poca verdad. Y miren nada más, o sea, incluso, ¿no? La teoría de la evolución, que es una teoría justamente muy moderna, y que hay que tomarla así, o sea, como un paradigma de interpretación, que no es verdad revelada, tampoco. Pero la teoría de la evolución tiene de fondo la idea de que lo que está antes está más cerca del mono, entonces es más atrasado. Suena brutal, porque incluso hasta los jóvenes podrían decir, bueno, mi abuelo está más cerca del mono que yo. Y hay justamente una pérdida de la sacralidad, de la sabiduría,
de nuestros abuelos, de nuestros sabios. Hay una tergiversación, una pérdida y una inferiorización de la memoria. Se celebra no tener memoria. Y hay que trabajar todos estos temas de nuevo. Hay que colocar nuevos paradigmas, o más bien diríamos, hay que colocar antiguos paradigmas, o sea, los paradigmas que tienen raíz. Claro que eso visto, digamos, ahora parece nuevo, pero en realidad lo que necesitamos es conectarnos, o sea, conectarnos con eso que venía de antes y que estaba sobre todo ligado a la reproducción de la vida. Entonces, todo este paradigma de la modernidad que nos pone como un arriba, un abajo, que nos hace distinguir y que nos hace percibir la realidad. Tenemos que irla cuestionando y tenemos que ir tomando conciencia de las implicaciones que tiene, digamos, este sentido común que hay que desmontar. Hay que irla desmontando en su verdad. Hay que mostrar hacia dónde conduce. Hay que mostrar el problema que tiene. Justamente la modernidad, al haber cosificado a la Pachamama, al haberla vuelto cosa, objeto de la ciencia, objeto de estudio, objeto de la propiedad, nos robó lo más sagrado. Y justamente al robarnos lo más sagrado, nosotros también fuimos profanados. Es decir, se nos robó lo sagrado a nosotros. Y nos tratamos entonces unos a otros con total desprecio. No, hemos perdido esa capacidad de mirada que tenían nuestros pueblos originarios, de ver con otros ojos. ¿Qué pasa si, digamos, si para mí, saben, la naturaleza, la vida, el aire, el viento, o sea, tienen una dimensión sagrada? Y bueno, piso con cuidado y camino con reverencia y utilizo lo que necesito y no desperdicio. Es decir, automáticamente eso trastoca mi vida. Pero entonces si yo miro a los ojos a otro ser humano y lo veo en toda su dignidad y su sacralidad, yo no lo puedo insultar, yo no lo puedo tratar como lo peor del mundo. Pero justamente hemos perdido esa mirada. Ya no vemos a la tierra como sagrada, la vemos abajo de nuestros pies, ¿no? Algo para pisar. Pero fíjense qué cosa. La tierra, la Pachamama, está debajo de nuestros pies. Y está debajo de nuestros pies para ser fundamento. O sea, para que aprendamos que lo que pisamos es tierra sagrada. Para que aprendamos a descalzar nuestros pies, para que caminemos con reverencia, para que pidamos permiso, para que todo lo que hagamos lo elevemos al nivel de lo sagrado, porque ese es nuestro fundamento. Eso es lo que estamos pisando. Y de ahí no tenemos derecho de bajar. No debemos de bajar. ¿Pero qué ha pasado? O sea, justamente la modernidad convirtió
nuestra tierra en lo más bajo. Y se puso encima, pero también se puso encima para degradarnos, porque justo la dominación degrada. El ponernos encima en superioridad nos ha degradado a todos, a cada uno. Pero entonces si recordamos que la tierra es fundamento y que esta conciencia debe ser constante y que lo que somos nosotros en nuestra subjetividad está llamado a eso, que ser humano es, el ser humano es el humus de la tierra, somos tierra, somos Pachamama también. Y tenemos esa responsabilidad, entonces tenemos que hacer política desde ahí. No podemos hacer política o no debemos hacer política en la profanación total. Y eso es lo que estamos haciendo constantemente. Ese es como, yo diría, lo que le falta todavía a América Latina por enseñarle al mundo. Hacer política de otra manera. Me está cantando ahí. Entonces, tenemos que irnos pensando desde ese lugar. Y pensarnos, sobre todo, que cada uno de nosotros, en su singularidad, Jaime, está abierto su micrófono. Okay. Que cada uno en su singularidad tiene que ir abonando justamente a la comunidad. Por eso cada uno es único. O sea, no se trata, la comunidad no es tener todos el mismo pensamiento, que no se malinterprete. Comunidad significa que cada uno es pieza única, que cada uno tiene un lugar desde donde ve el mundo y que en esa complementariedad que vamos construyendo, entonces tenemos que ir produciendo una política que no puede ser de la dominación. Tenemos que aprender a unir todo lo que pueda ser unido. Y tenemos que unirla justamente porque ahí hay un imperio que está esperando que estemos todos separados, todos peleados, en la lógica de la guerra que ese imperio nos ha enseñado a desarrollar en nuestros territorios. Tenemos que unir todo lo que pueda ser unido contra el imperialismo. Y saber que las contradicciones se resuelven no negándose uno al otro, sino construyendo una nueva realidad, que no puede ser ni el uno ni el otro, sino que tiene que ser juntos como proyecto comunitario. Vamos a dejarlo ahí y vamos a abrir a las preguntas. Muchas gracias.